Ya hay mucha gente opinando a través de las redes sociales. El hashtag AM nos van a encontrar en Facebook también, por supuesto, con toda la edición de hoy de AM en tiempo real. Ahí queremos conocer sus opiniones porque la idea es que podamos debatir entre todos respecto a este tema y que se vuelva una situación participativa, que se vuelva un debate participativo. Enrique, el primer material de la noche tiene que ver un poco con el contexto del tema que vamos a tratar el día de hoy. Así es. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del servicio militar obligatorio, vamos a hablar de una ley que está, digamos, guardada desde el año pasado, desde agosto del año 2015. Y plantea esto, que vuelva al servicio militar obligatorio, que se baje la edad a 16 años, que haya una pequeña remuneración. Para entender de qué se va a tratar el debate durante todo este programa, el siguiente material. La intención de reglamentar el servicio militar obligatorio volvió a salir a flote. No es novedad, ya que durante el gobierno de Federico Franco surgió una iniciativa similar y no gustó a la ciudadanía. En agosto del 2015, la diputada María Carísimo presentó el proyecto de ley que reglamenta la obligatoriedad del servicio militar, argumentando entre varios puntos que el propósito del pedido correspondía a la necesidad del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de la Nación. Y que además se pretende motivar a los jóvenes a prestar el servicio militar y así promover su capacitación y la protección de la sociedad. La duración de este servicio será de 30 años, divididos en servicio permanente y reserva. El servicio permanente inicia a los 18 años y va hasta los 19 años de edad. A partir de los 20 años hasta los 50 se integra la reserva. Allí de nuevo se subdivide en reserva permanente desde los 20 hasta los 32 años de edad, Guardia Nacional desde los 33 hasta los 44 años de edad y Guardia Territorial desde 45 años hasta los 50 años de edad. La prestación del servicio militar tendrá una remuneración mensual equivalente a 13 jornales mínimos diarios, que cada conscripto percibirá al término de su servicio, una vez aprobada la capacidad técnica que eligió. Según mencionaba la diputada Carísimo, el servicio militar es para aquellos jóvenes que no quieren estudiar. Ya a los 15 años, los adolescentes de hoy en día empiezan a desviarse, dijo. De tal manera, el servicio militar entra como solución a una rebeldía hormonal. A mí me gustaría que se vean los proyectos, que es muy favorable para nuestra ciudad. Para nuestra ciudad le va a venir demasiado bien, porque hoy en día los chicos, papá y mamá tienen que trabajar porque hay mucha necesidad. Con un sueldo nomás ya no le mantener un hogar. Los chicos se quedan, no quieren estudiar, no quieren trabajar, y yo creo que con esto le vamos a dar la facilidad. Van a tener sueldo los chicos. Hay algunos cambios que ellos están ¿verdad?, objetando, ¿verdad? Quiere que se anule totalmente también el objetor de conciencia, y yo creo que sí. En eso estamos también de acuerdo, porque eso no se cumplió. Que el sueldo podía ser en menos, que sea 500 por ahí. Bueno, esa era una propuesta que mantengamos así nosotros nomás, de ver otra vez, como dicen ellos también, que los chicos ahora se descomponen a los 15, 16 años, se empiezan a descomponer aquella familia. A mí no me gusta escuchar ese polémico, no vamos a comparar lo que es ahora lo que era en época de Stroessner. Han cambiado muchas cosas, ¿no? Cuando no hay más dictadura, para eso están los derechos humanos y eso. La gente me llaman y me piden desesperadamente que siga con este proyecto. Inclusive algunos me bajaron la caña porque no he seguido este proyecto. Y bueno, aquellos chicos que no quieren estudiar, son chicos que no van a estudiar. El cuartel es aquella persona que no quieren estudiar. El que quiere estudiar van a estudiar y solamente van a ir una vez, un mes al año al CIMEFOR. Bueno, y eso también le pido a ustedes también, a ustedes la prensa también, estamos mal en el país. ¿Quiénes son que matan ahora? Los chicos de 15 y 16 años
porque está abandonado de su suerte. Mamá y papá tienen que trabajar, ellos se quedan abandonados de su casa. Yo no les traslado a los padres la irresponsabilidad, como aquella vez salió en la prensa también, que la ciudadanía le quiere, la irresponsabilidad de los padres le quiere trasladar al Estado. No es así. Los chicos van a ir al cuartel, van a estudiar, van a salir profesionales, van a tener sueldo, y es solamente aquellos chicos que no estudian. Y bueno, yo creo que nosotros, todos los que no queremos estar haciendo bien las cosas, yo creo que tenemos que cumplir. ¿Por qué hay tanta delincuencia ahora, mi hija? Pero se va a cumplir entonces. Porque no se hace más bien las cosas, tiene la medida sustitutiva, aquellos que roban, cuando más roban tienen más para pagar para tener su libertad y para estar supuestamente por su casa. Pero aquel proyecto de ley presentado el año pasado, que pasó a la Comisión de Defensa Nacional y también a la de Derechos Humanos, tiene ahora nuevas modificaciones hechas por los mismos militares que desean eliminar la objeción de conciencia y bajar la vara mínima de edad a los 16 años. Un proyecto que, en resumidas cuentas, plantea la obligatoriedad del servicio militar, basando sus argumentos en la necesidad del reclutamiento para jóvenes que no quieren estudiar. Porque lo que no aprenden en el hogar debe ser forzado a aprender en un cuartel y convertirse en una especie de reformatorio de delincuentes, porque no hay forma de corregir a un adolescente de 15 años que no sea la milicia. Nueve de la noche con 19 minutos. Esos son los argumentos, algunos de los argumentos de la diputada María Carísimo, que fue invitada también a estar con nosotros esta noche en esta edición de AM, pero lastimosamente no vino al programa. Argumentó que tenía algunos compromisos ya asumidos. Nos acompaña el senador José Manuel Bóveda, quien está con nosotros en esta edición de AM. ¿Qué tal, senador? Buenas noches. Muy buenas noches, joven Santiago y Enrique también. Es un honor participar de este programa para poder debatir algo muy importante que se refiere a los asuntos referentes, como digo, del servicio militar obligatorio. Ese es el tema, ¿no es cierto, señor, joven? Ese es el tema. Que yo sepa, no está derogada ninguna ley que habla sobre el servicio militar obligatorio. El capítulo 11 de los deberes, está el artículo 129 de la Constitución Nacional del 92 vigente, que dice que todo paraguayo tiene la obligación de prestar servicio para la defensa de la patria, preparándose. La República del Paraguay, por Constitución, renuncia a la guerra, pero no renuncia a su defensa. La ley del servicio militar obligatorio es la ley 569/75. Y la ley que regula la objeción de conciencia es la 4013 del 2010. Está todo establecido. Ahora, habrán programas y proyectos que pretendan modificar muy bien. Yo no estoy de acuerdo que el servicio militar debe ser llevado por jóvenes que no quieren estudiar ni quieren prepararse. Imagínese. Si no quiere estudiar, que se vaya al cuartel. No, no puede ser eso. Las armas de la patria deben darse a personas responsables, capaces intelectualmente y físicamente, moralmente éticas, para utilizar el arma como corresponde. No es cierto eso que es un reformatorio. El servicio militar es una de las formas como se debe servir a la patria. ¿Por qué se asocia, senador, la disciplina con el cuartel y el llegar a bajar niveles delincuenciales, que es parte de la argumentación que utiliza la diputada Carísimo, con la disciplina que se recibe en las Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que pasa dentro del cuartel que le forma, al entender de mucha gente, todavía a los jóvenes? Esa disciplina se basa fundamentalmente en normas que todo el mundo cumple. Para comenzar, uno debe organizarse, planear, para eso están los trabajos de Estado Mayor, de que nada es improvisado. El periodo de ambientación del joven
Y antes del ingreso a los cuarteles, la preparación misma de la sociedad, comenzando de la familia, de las escuelas, el sentimiento de amor a la patria, a la familia, no es para ir a matar, a enseñar a matar, es al contrario, prepararse en la paz para evitar la guerra, dicen. El servicio militar es un aspecto fundamental para el desarrollo de la República porque es una base para la sociedad. Nosotros queremos, imagínense, me recuerdo esos briosos jóvenes, maravillosa juventud del comando de los CIMEFOR, de todas las armas. Para nosotros era siempre un orgullo comandar escuadrones de jóvenes paraguayos. Para la mujer está excluida la mujer según la ley, pero ahora hay oficiales profesionales del cuadro permanente y suboficiales, tenemos oficiales superiores, subalternos, suboficiales y clases también. Entonces, en ese sentido, ahora si hay una reforma constitucional, veremos. ¿Cree, senador, que existe relación entre lo que se plantea, el nivel de delincuencia que hoy tenemos, con la cantidad de jóvenes que no fueron al cuartel, por ejemplo? Imagínense, se le enseña el amor a la patria, a Dios, porque tenemos también el apoyo espiritual de los capellanes de las distintas religiones. El enseñar a respetar a la familia. En el periodo del servicio militar obligatorio está el periodo de ambientación, como dije, el periodo básico en donde se enseña al soldado el régimen interno, el servicio en guarnición, pero después viene lo más importante. Y lo más importante para el joven que sirvió a la patria, sirva para sí y para la sociedad. Técnicos en agricultura, expertos en praderas y forrajes, en construcciones rurales, en la elaboración de forrajes para equinos, bovinos, porcinos, vacunos, etc. Horticultura, en general mecánica automotriz, tienen una capacidad profesional ya como para dar inicio a ganar decorosamente el pan de cada día, querido Santiago. Las empresas requieren, por ejemplo, recuerdo el Regimiento Mecanizado número 3 de Caballería, de donde los soldados estudiaban la mecánica automotriz, una fábrica, una empresa muy importante de la plaza, donde tiene representación de vehículos muy importantes, fueron todos contratados y hasta ahora son jefes de taller. Imagínense en el servicio militar obligatorio prepararle al joven para ser en mandos medios, un constructor, por ejemplo, un experto en auxiliar al médico veterinario, al ingeniero agrónomo para, por ejemplo, engorde intensivo, comprando animales flacos y engordar para el autoabastecimiento. ¿Y por qué necesariamente debería darse eso dentro de un cuartel? Sí, porque es una enseñanza integral, claro, y es fundamental. Pero a eso voy. ¿Por qué? Es una parte de la formación. Claro, porque, por poner un ejemplo, en Paraguay tenemos el SNPP. Sí, y ellos son también instructores ahí. ¿Por qué eso se tendría que dar, ese tipo de especialización en mandos medios y demás, se tendría que dar exclusivamente en un cuartel? Joven Santiago no es el único lugar. Y tratándose de un sistema disciplinado, bien organizado y planeado por plazos que debe ir cumpliendo el joven hasta salir sano, eso es, con la dentadura sin ninguna carie, sin ningún bicho, nada que pueda atentar contra su salud, bien formado, con el criterio claro de lo que es el amor a Dios, a la patria, a la familia, la bendición mamita, volveré a tu lado después de ir a visitar a la Virgencita de Cacupé. Eso, por ejemplo, son valores demasiado importantes para la juventud de la patria. Nosotros no estamos en desacuerdo de que por la ética
y por mismo religión, el joven se abstenga de hacer el servicio militar obligatorio. La patria necesita en todos los aspectos, en organizaciones civiles y teniendo el certificado del cumplimiento como una medida alternativa que pueda no sustituir, sino colaborar para que la patria tenga más posibilidades de ir más adelante. La objeción de conciencia no es un pecado ni es de maricones, ni de gente incapaz, no, al contrario. Está el Consejo de Médicos que dicta quién es apto y quién no es apto para hacer el servicio militar porque implica mucho riesgo también para la salud. Están las bajas administrativas, ahora que tenemos el personal militar combatiendo en el norte, puede haber bajas de combate, pero también hay bajas administrativas que suceden en las áreas logísticas. Se le puede caer un cajón de una granada de mortero, por ejemplo. ¿Qué le enseñó a usted el servicio militar? ¿Qué le enseñó a usted la carrera militar? Una forma de vida decorosa, digna, sintiéndose igual que todos y colaborando, y la tolerancia, la administración del mando para el beneficio del joven que viene a prestar el servicio militar obligatorio. Le quiero contar, le puedo citar nombres, sí, y muchísimos nombres que hicieron el servicio militar obligatorio. Recuerdo los Jorge Bierzi, Antonio Bierzi, Miguelito Carrizosa, mi colega senador, fue mi instruendo en el comando de los CIMIFOR. ¿Usted lo instruyó a Carrizosa? Carlitos Chamorro, sí señor, está mi colega, el senador Pitín Quiñones, de la Cordillera, que fue aspirante, y yo comandante de batallón, y salimos campeón invicto del comando de los CIMEFOR en fútbol de campo. Fui comandante del CIMEFOR de veterinaria, donde salieron, por ejemplo, a 20, el doctor Javier... Díaz Verón. ¿Cómo? Díaz Verón. No, Javier Martínez, veterinario. Y también a Fernando Zavala, por ejemplo, Miura, un montón de personajes hoy día que se han formado en el servicio militar obligatorio. ¿Qué coste, joven Santiago, que vuelvo a ratificarme? Que no es el único lugar para servir a la patria. Pregunto, un joven, y aquí sí, concluyo, un joven puede ser patria también atendiendo las necesidades en organizaciones civiles y así cumplir con el prepararse para colaborar con la defensa de la patria. Mirando las cosas que pasan en la sociedad, ¿qué podría disminuirse que cree usted es una irregularidad, una falencia que tenemos como sociedad si es que el servicio militar obligatorio fuera universal? Yo creo que es una forma de solucionar muchísimos problemas. ¿Qué, por ejemplo, senador? Y es un método de vida para posteriormente. Eso es un pasaje del joven, un pasaje de su vida muy importante. A algunos les nace la profesión militar, se reciben de bachilleres. No crea que no estudian. En los cuarteles se estudia para ser cabo, para ser sargento segundo, para hacer la carrera. Se estudia, porque y vuelvo a repetir, a un loco no le puede dar un arma automática para que cometa un asesinato dentro del cuartel. Debe estar psicológicamente apto, físicamente apto y con el espíritu puesto al servicio. Y ahí decimos en el cuartel, primero el servicio, segundo el servicio y tercero el servicio también. La disciplina es esa, basada en normas y fundamentos que hacen de que el joven viva en forma útil a la patria. Y vuelvo a repetir para que no me digan que soy un fanático, porque soy soldado, en el vientre de mi madre ya fui soldado. Le puedo asegurar que respetamos absolutamente y con criterio sano a aquellos jóvenes que van a hacer el servicio alternativo
llamémosle servicio alternativo a la objeción de conciencia, de atender a la gente, ser unos buenos operadores de computadoras en organizaciones civiles, que posteriormente, en el caso de una conflagración bélica internacional, cosa que hoy día yo no creo que sea de inmediato, pero no es imposible, porque las amistades entre los países no existen, existen intereses coyunturales que permitan el vivir armónico en la región. Senador, ¿por qué hay últimamente tan bajo nivel de participación de los jóvenes en el servicio militar obligatorio? Cada vez son menos los que terminan en el servicio militar. Hay promociones incluso de 100 en total. No sé cuántos eran en su época. Sí. Pero ¿por qué se da ese fenómeno? ¿Es un descrédito hacia el servicio militar? ¿Es la cantidad de abusos que se cometieron en el servicio militar obligatorio con los jóvenes que iban? Hay una cantidad importante de gente que desapareció, gente que fue maltratada. ¿Por qué tan bajo nivel de participación de la gente? Es muy cierto, y es por la falta de conocimiento, porque el Estado Mayor General tiene programas, el Estado Mayor Conjunto hoy día, actualizándome digo, tiene programas de llegar hasta las familias para decir que qué es lo que le ofrece el servicio militar. Tiene colegios, tiene protección para la salud, capacitación profesional, militar, capacitación para posteriormente desempeñarse decorosamente en la vida civil y el periodo de tiempo utilizar al mismo. Yo creo que falta de conocimiento. Hace falta aquella propaganda: marche soldado cabeza de papel, que el que no marcha se irá del cuartel. Hasta eso hay que llegar hasta la familia, hay que llegar a todos, Nosotros, tenientes, íbamos al interior a decirle: mire, va a desayunar un cocido con leche, con galleta y con mermelada de guayaba que se traía de Areguá. A la media mañana va a comer una tortillota enorme de harina con acelga, con un jugo de naranja o de limón o de pomelo, de la fruta de la estación. Al mediodía va a comer un locro sabroso con un zoquete de 250 gramos con caracú y todo. Y me acuerdo que los soldados sacaban el caracú del hueso y comían con la galleta. Y era toda una alegría escuchando música paraguaya. Y a algunos también más adelante ya les encantaba escuchar música rock, música moderna. Pero usted se iba por la música paraguaya. Se permitía todo, se permitía todo. Nosotros hacíamos el optimismo, el espíritu ese positivo, altruista, para sacar gente no frustrada, al contrario, gente útil para servir a la patria. Enrique Dávalos estuvo elaborando un material con un equipo de la Red Paraguaya de Comunicación. Nuestro compañero Ricardo Alderete con nuestros realizadores estuvieron acompañando al senador Bóveda en su rutina. ¿De qué se trata todo esto, Enrique? Bueno, lo que vimos es el senador Bóveda como protagonista de los debates más polémicos dentro de la Cámara de Senadores, con participaciones que mucha gente está recordando en este momento en el Twitter, por cierto, también en el Facebook, sacando una guacha, por ejemplo, durante plena sesión en la Cámara Alta, y otras salidas que generaron varios títulos desde que él prácticamente agarró su primer periodo parlamentario, va por el tercero en forma consecutiva. Entonces lo que hicimos fue conocer y saber si es que el senador Bóveda es el mismo personaje que asume dentro de las sesiones en la Cámara de Senadores en la vida cotidiana, en un día normal. Entonces acompañamos al senador Bóveda en un día normal. Un día de sesión, estuvimos durante la sesión, terminó la sesión, nos recibió en su oficina y a partir de ahí lo acompañamos en toda la tarde en un día normal con el senador Bóveda. José Manuel Bóveda es senador por el partido Únase desde el 2003 y está ocupando su banca por tercer periodo consecutivo. Es conocido por sus particulares intervenciones en las sesiones parlamentarias y por ser protagonista de varios episodios pintorescos y polémicos. Desde desafíos de moquete a parlamentarios, haber sacado una guacha en plena sesión de la Cámara Alta,
hasta sus opiniones con alto contenido de sincericidio. Por favor, señor, respeto, señor. Pero no, yo no soy ningún fascista, soy demócrata. Por favor, Es un señor, malagradecido. senador Vilisola, respeto. Es un malagradecido, le digo. Respeto al orador, señor Carlos Señor Vilisola. presidente, un malagradecido. He dado mi vida para que usted hable aquí. Pero usted es un ingrato. Por favor, señores senadores, respeto. Por favor, señor Usted lo senador voy a Vilisola. insultar, que se tome como quiera. A mí tampoco lo que usted diga. Por favor, señor Y usted es senador comunista. Vilisola. Y bueno, yo no soy fascista, soy Señor demócrata. senador Soy Vilisola, por demócrata. favor, respeto, señor. He ofrecido mi vida por la democracia. Usted, me callo porque no voy a estar, ya le digo. Y usted también. Mejor Se que se rompió vaya. el coro, señores senadores, se levanta la sesión. Imagínese lo que significaría para mi nieta, por ejemplo, ver en la televisión o en la vía pública un hombrote con barba cerrada, con lente oscuro, vamos a ponerle, y otro con una camisa desabotonada y con el pelo, ¿cómo se llama? Con el vello moviéndose ante el viento, a causa del viento, y un beso en los labios, por ejemplo. Qué desagradable sería, ¿verdad? Imagínense, si yo decido darle un beso a un varón, entonces soy responsable yo, pero no pido una ley para que me apruebe el beso que le voy a dar al hombre ese con aliento a yaguareté. Bóveda tiene 69 años, con una carrera militar que inició, como él mismo dice, desde antes de nacer. Nació en la Villa Militar de la Primera División de Caballería en Campo Grande. Su familia entera es de formación militar. Nos tomamos un día entero para conocer más a fondo a José Manuel Bóveda y lo acompañamos en un día normal, sin los protocolos y los rigores de las entrevistas tradicionales. Iniciamos la jornada en su oficina en el Senado, al término de una sesión de la Cámara Alta. Un lugar decorado con varios artículos que tienen un valor sentimental importante para él. Entre ellos está la famosa guacha, aquella que se robó varios titulares cuando fue expuesta en plena sesión. ¿Cuál la guacha y no lo mismo? Y acá hay un hombre, dice Coronel de Estado Mayor José Manuel Bóveda. Así es donde te agarraste. ¡Aiza! Juana, ella castiga a Juan. Ya orienta a Juan, vea. Y si me quieren ustedes decir, Andiego está cielo aquí está, ahí cuapona, vea. Va en la vacua. Ah, el burro ya fue por ti, Juan. ¿Qué quiere que le muestre más? ¿Un espolín? Lo que pasa es que cada uno tiene un espíritu masoquista que le encantaría que le guacheen, como dice, para poder tener un poco más la bilirrubina un poco más arriba. Como verá, no tiene ningún rastro de haber castigado a nadie, porque esto no es para castigar, es para orientar, para corregir en el sentido. Ese, como decía el general Oviedo, berrenque bebé ya ganata, pero el berrenque bebé, ¿verdad? Y esto es una fusta de salto, esta me regaló el general Dino César Oviedo. Esta es una fusta inglesa de competencia, que está hecha de barba de ballena, ¿te podés? De barba de ballena está hecha. Una fusta bien livianita, que no es tan bien. ¿No habrás visto algún rastro de castigo ahí? No, absolutamente. Absolutamente. Esto es para corregir. Y esto se corrige así. Así. No es así. No es esto. No, es así. Así es. Y es romántico lo que te digo. Todo es de sentimiento. Es el cuidado que uno tiene hacia el animal. Es el espíritu... Estos son ayudas que se da al animal para poder entrar en una competencia, y cuando el caballo o el jinete está un poquitito temeroso del obstáculo, y le da
la media parada y le aprieta las piernas en el costillar y con un poquitito de fusta indicándole, caballo, vuela, caballo. Este es el brevet de oficiales, de capacitación de oficiales subalternos. Esta es la medalla de la caballería paraguaya y esta es la medalla de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López. Esas son las preseas que amo de lo más profundo de mi ser. No tienen valor material porque no es de oro, no es nada, es un material simple. Pero lo que significa es lo más sagrado que tiene un soldado para la vida. En sus airadas discusiones durante las sesiones, Bóveda más de una vez desafió públicamente a un moquete pitaní a otros parlamentarios como Enrique Baqueta y Carlos Filisola. La otra vez nomás le hice una broma a un senador que yo le voy a aguantar 3 minutos. Como en realidad un combate cuerpo a cuerpo yo te voy a aguantar 3 minutos. Bien para más. Pero ellos no me han aguantado 1 minuto. Pues yo sé la técnica. Ahora mismo voy a aguantar 3 minutos. 3 minutos. Eso está clavado. Y de por ahí un boxeo con guante de 9 onzas. Aguanta, vean. El 9 onzas pues no te golpea mucho. El guantín ese es terrible. Pero bajo la cabeza y bajo el cinto prohibido. Prohibido arriba de la cabeza y el cuello también está prohibido. Pues si le metes una trompada en la tráquea, le matás. Por eso es que si vos le querés golpear a un tipo, despacito nomás hay que tocarle así, así nomás. Si le metes una trompada, le va a matar. No, yo no practico nada, yo nomás así, así como canto bajo la ducha, canciones patrióticas, también me muevo y hago el izquierdo 1, 2 y el derecho 1, ¿verdad? El 1 y 2 con el derecho, ¿verdad? ¿Quieres que te muestre? Y, o si no, te hace así, pues. Ahí. Sí, y el otro hace esto. Y ahí vos te aprovechás. Todos los días, al término de sus actividades parlamentarias, ya sea en sesión o en la oficina, se ejercita en el Parque Ñuguazú por el periodo de 1 hora. La elección del lugar para hacer sus ejercicios no es una casualidad. Como todo lo que hace Bóveda, siempre es por un motivo sentimental. Vamos a pegarnos un pequeño paseíto desplazándonos hasta el poderoso Parque Ñuguazú. Ahí en el sector de Campo Grande, que antes estaba bajo control de la Primera División de Caballería y que a mí yo tengo sentimientos muy caros hacia ahí. Yo nací en esa zona. La idea y el ejercicio es conocer un poco más el pensamiento, la vivencia de probablemente hoy el único militar que está en el Senado paraguayo. Sí, 2 estamos. Uno parlamentario del Mercosur, que es el señor coronel parlamentario del Mercosur, Ramón Roberto Domínguez, de mi partido, de mi legendario partido, la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, y humildemente yo. Yo soy el más sencillo y humilde soldado servidor de la patria. Me siento orgulloso de eso. Si usted tuviera que firmar y usted tuviera que decir a partir de esta edad los jóvenes tienen que entrar al cuartel, ¿cuál sería esa edad? 18 años. 18 años. No antes. No antes. ¿Por qué? Y porque no está el cuerpo todavía preparado, a no ser que sea un fenómeno. Porque a los 18 años ya está el cuerpo preparado para recibir entrenamiento exigente. El test de Cooper, por ejemplo, 3.200 metros en 12 minutos debe hacer 10 flexiones de barra, también 60 abdominales y 30 flexiones de brazos para comenzar luego. Entonces, eso es la parte física. Y a los 16 todavía no está suficientemente formado para ello. Es muy verde todavía. Todavía no está preparado para aguantar. Imagínense el servicio en guarnición, la guardia,
que dura, por ejemplo, segundo turno, de 12 horas hasta las 06 horas. Eso tiene que estar despierto él. Claro que en la guardia prevención hay algunos, el cocidito, por ejemplo, la galleta, pero el joven tiene que estar despierto en su puesto de centinela, no puede dormirse. Y la criatura, que es 16 años, sí. Coste que antes también los cimeforistas, por ejemplo, iban porque tenían que tener el cuarto curso aprobado y iban antes para no tener problemas. Pero la exigencia del cimefor era de otro tipo también. No tenían ese servicio en guarnición 24 horas internos. Ellos salían a sus casos. Claro que había algunos internos. Después, posteriormente, se modificó también y con buen éxito. Gente altruista que participó, pero efectivamente y con entusiasmo, el servicio militar. El CIMEFOR, te vuelvo a repetir el orgullo que teníamos nosotros de ser tenientes o capitanes, comandantes de compañías, comandantes de escuadrones, de batallones, desfilando el 15 de mayo, el 15 de agosto. ¿Le descuerearon mucho en su época? No es descuereo, es un término muy pero grotesco. existe. Pero Existe. La no me va a negar que en la... Eso es la preparación física. Aguantar 2 horas de trote con 25 kilos al compás largo y con compás, como decíamos, el joven de 18 años puede aguantar. Pero sí hay gente que murió en el servicio militar. Sí, claro, eso sí, pero es normal, la baja administrativa en un entrenamiento así. Puede ser que tenga, por ejemplo, el famoso aneurisma ese que generalmente al sentir, coste que se hace inspección médica y buena inspección médica. Anteriormente era inapto ya el que tenía pie plano, ahora no. Los borceguíes, las botas ya tienen la moldura esa para... ¿Cuál es el sentido? Yo por ejemplo, no le veo el sentido y la finalidad que me estén descuareando por 2 horas haciéndome trotar con 25 kilos encima. ¿Qué me puede dejar eso en la vida? ¿Qué le dejó a usted? El entrenamiento para ser empleado en combate ahora, por ejemplo, en el PP. No es que porque llueve, porque tiene que cruzar un pantano, un arroyo o hacer transposición de curso de agua, o subir a un árbol, bajarse del árbol, trepar por una roca, hacer un deslizamiento rápido. Pero tampoco nos va muy bien hacer supervivencia. Pero tampoco nos va muy bien en el monte hoy en el combate contra el EPP. Estamos perdiendo bastante ahí. No. ¿Cómo que no? Completamente no estoy de acuerdo. ¿Cómo que no? Tenemos 3 secuestrados, no tenemos detenidos. Bueno, tenemos 3. Estamos gastando mucho dinero. Tenemos 3 secuestrados, pero no están muertos a la información que tenemos. Lo más fácil para combatir... Pero gente privada de su libertad finalmente. También. Me permití, joven Santiago, decirte algo muy particular. Sí. Que entre compañeros hablando hemos llegado a la siguiente conclusión. ¿Qué es lo más barato y lo más rápido para combatir al EPP en esa zona norte? ¿Qué? Le pongo 2 bombas napal a un avión de combate, me voy, hago el reconocimiento del área, de los observadores avanzados y comunican el lugar donde posiblemente pueden estar los delincuentes. Se lanza una bomba napal de fósforo blanco, hasta las piedras se incineran. Pero eso no es la misión de la Fuerza Tarea Conjunta, ir a matar hombres que piensan diferente. Ellos piensan que la toma del poder es por las armas. Bueno, es una manera de pensar, es su ideología. Pero esa es la Fuerza Tarea Conjunta, no está para ir a matar, está para pacificar el área, para estabilizar el área, lograr que las autoridades legalmente constituidas cumplan sus funciones constitucionales, se constituya una región de progreso y para eso, ¿qué es lo más fácil? Le pregunté yo al secretario coordinador de los derechos humanos que hace poco estuvo en el Senado, creo que estuvo el viernes. ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué dirían los derechos humanos si empieza una compañía de carros mecanizados acompañados de infantería
cercar el área, estrechar el área y meterle ráfaga a todos los que están comiendo en un bivac, por ejemplo, que sean guerrilleros. Esa no es la misión del soldado paraguayo. El soldado paraguayo nunca fue cobarde. No va a hacer eso, aunque tenga bajas también las fuerzas regulares. No por eso va a ir a matar. Matar no es la misión, joven Santiago. Sin embargo, hay gente que fue asesinada en el marco de la lucha contra el EPP. Sí, también, pero por supuesto que debe haber bajas de combate, pero el objetivo principal no es localizar al enemigo y destruirlo, liquidarlo. No, es captarlo, tomarlo, restablecer la forma, ¿cómo se? No, hacer que ese ciudadano se constituya otra vez, se le vuelva a captar para poder ser útil a la sociedad. Son jóvenes, 17, 15, señoritas ahí. Tan triste va a ser, y yo por eso no estoy en desacuerdo con el general que dice, bueno, depongan las armas, vamos a hablar acá, o depongan las armas o le vamos a matar. No, Santiago, no, ese es un concepto erróneo. No son asesinos los que están en la Fuerza Tarea Conjunta ni ningún soldado. Nosotros estamos para guardar y respetar la vida. Por eso en las Fuerzas Armadas Paraguayas existe lo que es una dirección de derechos humanos. Respetamos eso. Senador, lo que no, y no me es queda, de boca para afuera. Yo tengo mis cuestionamientos. Lo que no me queda en claro es lo que preguntaba originalmente. ¿Por qué un joven debería aguantar 2 horas corriendo con 25 kilos encima? Sí, tiene que prepararse y tiene que aguantar 8 días de supervivencia sin tener comida. Muchos de ellos muriendo en medio de esa prueba, de ese examen, porque hay casos de jóvenes que murieron. Yo no, al menos en mis 30 y tantos años, 32 años de servicio, nunca he visto morir uno por ejercicio físico. ¿Tenemos el material de las muertes en las Fuerzas Armadas, Enrique? A ver si compartimos eso con la gente, porque queremos también hacer un resumen respecto a la cantidad de muertes que hubo en las fuerzas militares y que poco o nada se habla de eso, y me parece un tema central también a la hora de abordar este tipo de cosas. Si la gente hoy no va al servicio militar obligatorio, también en contrapartida hay una historia de la cual no se habla, de la cual no se quiere hablar, de la cual no se quiere... Porque hay que hablar, claro. Hay que hablar. Yo, por ejemplo, le voy a contar una anécdota. Estaba preso en un regimiento que está sobre la avenida Mariscal López. No tengo autorización del comandante en jefe ahora para nombrar, porque es sagrado para nosotros eso. Estuve preso ahí, por motivos que a mí me interesan y a mi familia. Está todo anulado ya, por supuesto, eso, sí, por la ingratitud de la gente. Y estaba viendo la televisión, porque tenía un pequeño aparato de televisión ahí. Y dice, un soldado desertó en la división de la gerencia y le comió un tigre. Encontraron el cuerpo del soldado. Y cuando le preguntaron al general Victorino González, comandante de esa división, y lo digo con nombre, porque está ahí grabado. ¿Y qué general? ¿Quién es el culpable? El teniente es culpable, dice. Siendo él comandante. Él es el único responsable de su unidad. Entonces él se hubiera hecho cargo de esa responsabilidad, no el teniente. Ahí comenzamos ya los errores. Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Entonces acá los cínicos no andan, acá andan los responsables. Y te voy a decir una cosa antes que muestres ese material. Tiene que esforzarse al máximo. Cuando yo fui comandante de cuerpo de la Academia Militar, a la cabeza le decía a los cadetes, yo voy a salir con ustedes, pero no voy a llegar con ustedes. Ustedes son jóvenes de 20, de 22 años. Y hacíamos los 5.000 metros, 2 veces a la semana. El resto era 2.000 metros normalmente, la rutina. Y como yo me iba atrás,
El cuerpo de cadete esperaba al trote en sus puestos hasta que yo llegue. Imagínense lo que es el espíritu de camaradería. Eso quiere decir no dejarle al camarada herido ni muerto en el campo de batalla, rescatarle, ir y venir. Para eso hay que estar con estado físico súper espectacular, debe ser el estado físico. Uno debe aguantar hasta su respiración, puede hacer transposición de curso de agua, Santiago. El río es diferente. Yo hice la transposición del curso con los camaradas en el curso de operaciones especiales del río Mondaú, un río torrentoso, poco ancho, angosto en realidad, pero un torrentoso. 300 kilómetros le poníamos nosotros, no era tanto así seguramente, pero uno se largaba así y salía a los 700 metros. Yo me acuerdo que hice la primera transposición de ese río con el coronel, y lo nombro con todo cariño y afecto a mi camarada piloto aviador militar, el coronel Crispín Candia. ¿Qué tipo de castigos se daban en tu época, senador? Estaba prohibido el castigo corporal, el castigo colectivo también. ¿Y cómo los castigaban? Por ejemplo, por fumar en el curso, por ejemplo. Pasaba la lista de castigados y te quedabas 2 francos sin salida. 2 francos era 2 sábados y domingos. Entonces no tenía por qué molestar al camarada que estaba estudiando y en el curso fumando. O atrasarse a la formación, no asearse. En la revista de las manos, de la ropa interior, no cambiarse la ropa interior, no peluquearse, por ejemplo, tener caries en la boca, descuidado, era sancionado para corregir al personal. La camisa, los botones prendidos, los libros, bien, porque nos daba todo el Estado, hasta ahora da, los libros de texto, el material para el estudio, todo bien y bien organizado, los roperos, el armamento, todo completo, bien organizado. ¿Usted se considera fascista? No, absolutamente. Esa fue una discusión que se dio en el Senado. Yo respeto mucho porque esa doctrina marcó épocas en el mundo. El nacionalsocialismo, por ejemplo, al comienzo fue una solución para Alemania, pero después fue desvirtuándose y terminó, por ejemplo, lo triste del mundo, y ojalá que Dios no quiera que pase otra vez lo del holocausto. ¿Qué piensa de los comunistas? El comunismo es una doctrina bien disciplinada. Para entrar como comunista hay que rendir examen de ingreso. No cualquiera es comunista, por eso me equivoqué al decirle eso del mosquete puta, y eso después uno se queda más amigo, después de darte una trompadita en la boca y te sangra la boca, eso nosotros los escueleros sabemos, sabemos nosotros. Le hubiera dicho zurdo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque el zurdo es acaramelado, es mentiroso, es aburguesado, atallarinado, con aliento a caviar, zapatito blanco, lentejú. Se baja de una super 4x4, se pone una alpargata y se quita su campera de gamuza y se pone un de chapiré y empieza ahí a hablar bahí el guaraní. No, a nadie le mienten ya esto. Esto no van a conseguir nada si el paraguayo es vivo, es inteligente. No le van a convencer si pretenden así mentirles. No, absolutamente. Zurdos son, porque no asumen su responsabilidad. Me equivoqué al decirle comunista. Es una ofensa para el Partido Comunista Internacional eso, porque no existe Partido Comunista Paraguayo, existe Partido Comunista Internacional. Y eso es de envergadura. No cualquiera es comunista. ¿Usted recuerda esta frase? Preparar pertrechos para marchar sobre Asunción. ¿Recuerda haber dicho alguna vez esta frase? Yo te seré sincero, es familiar eso, pero no ubico bien. Alumnos de la escuela militar en el 96, en ocasión del golpe o del intento de golpe. Acá justamente está mi querida Mari Carmen, mi compañera de lucha, que yo la elegí para que me acompañe por el resto de mi vida.
jamás voy a mentir ante mi familia. Esa noche estaba en la casa, mi casa en la Villa Militar, en compañía de mi familia. Yo tengo experiencia de combate. El 2 y 3 de febrero he visto mucha desgracia. Y para eso nos preparamos. Cuando los cadetes estaban durmiendo o estudiando. Si en realidad me ordenaban, en aquella oportunidad, ni una duda no iba a tener. Pero la verdad es que no me dio orden. El comandante del ejército no me dio orden absolutamente nada, ni remotamente. En el 96. En el 96. Y si le decían, iba a salir. Es claro que ibas a cumplir la orden de mi comandante, pero en el acto. ¿Por qué? Y no iba a aguantar ni media hora. Ni media hora iba a aguantar. Iba a correr al otro lado del río, iban a correr al primer bocadillo que se iba a plantar. Porque era inepto, no probo, no patriota. Inepto para administrar la cosa pública con patriotismo. Nosotros hemos ratificado y nuestro compromiso sagrado ante la patria, porque nuestra patria necesitaba de hombres probos, idóneos, para conducir y ordenar la cosa pública. No teníamos eso. Y yo jamás... Pero la patria no se puede ordenar hoy en tiempos de democracia con bocavillo. No, y por eso te digo, nosotros tampoco... y el pueblo estuvo muy contento porque las Fuerzas Armadas derrocó la dictadura. Y no fue con bocavillo, fue con el espíritu del soldado paraguayo conducido por el general de ejército Andrés Rodríguez, que ordenó salir de los cuarteles para coronar ese epílogo y la aspiración del pueblo paraguayo. En aquella ocasión del 96, ni remotamente nosotros no teníamos idea de lo que era un golpe ni nada. Estábamos abocados a la formación de los cadetes. Nosotros no éramos una unidad operativa de combate. La Academia Militar no es una unidad de formación y nada más que eso. Así es que la política hizo de que yo, no digo que haya perdido mi carrera, porque hasta ahora soy soldado activo. No me siento retirado. He jurado a la patria una y varias veces más como senador de la República. Es la tercera vez que he jurado como senador. Y soy ciudadano activo y hasta que Dios diga basta. Nosotros vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa vamos a compartir también esta edición de AAM con representantes de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, porque queremos abordar de manera integral este tema, además de conocer un poco el pensamiento del senador Bóveda respecto a los temas militares en general. Hoy es un legislador activo y una persona que lleva hasta el pensamiento militar de manera permanente en las sesiones del Congreso. Por eso queremos conocer un poco más su forma de pensar. Y va a estar con nosotros Aníbal Cabrera, de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, y nos va a acompañar Vidal Acevedo, del Servicio de Paz y Justicia, que va a estar con nosotros el día de hoy. Bueno, vamos a la segunda parte de este material que mostramos en la primera parte del programa. Y tiene que ver con un día normal con el senador José Manuel Bóveda. La segunda parte del material. El senador Bóveda acompañó a Lino César Oviedo durante el golpe de febrero del 89 como militar. Asimismo, cuando Oviedo decidió incursionar en la política en el Partido Colorado, también lo hizo Bóveda. Estuvo allí cuando Oviedo creó su movimiento interno en la ANR y también estuvo al lado suyo cuando se creó el partido UNACE. Durante el viaje rumbo a Ñuguazú, le consultamos al senador Bóveda sobre un tema sensible, la muerte de Lino César Oviedo. Bóveda considera que el hecho no fue un accidente, sino un asesinato. Hasta ahora en el partido no estamos convencidos que fue un accidente aéreo. Fue un atentado con resultados terroríficos y macabros. A 30 metros de altura explotó el helicóptero. A 30 metros de altura explotó el helicóptero. Y se quedó líquido todo. Todo se quedó líquido. Y no me vengan a decir que hubo cuerpo, ni nada no hubo. Ni los forenses pudieron
diagnosticar. Eso lo digo de forma muy particular y como senador de la República. Lo digo y no estoy convencido que fue un accidente. Fue un atentado con resultados fatales. Y a nosotros nos destruyó. Teníamos 430.000 electores después de la muerte, del asesinato del general Lino César Oviedo. Fue una catástrofe, fue un desbande. 90.640 votos tuvimos en el 2013. El intento de crear una ley contra todo tipo de discriminación es siempre controversial y siempre tiene como uno de los protagonistas del debate al senador José Manuel Bóveda. En el Pleno, varias veces dejó en claro su postura y siempre con el estilo particular que le caracteriza. Yo me acuerdo cuando tenía 12, 13 años se me endureció las tetillas. Y yo preocupado le pregunté a mi mamá, mamá, ¿qué es lo que me pasa? Pero esa es la definición del sexo, las hormonas. Gracias a Dios salió un viril jinete. En la tranquilidad de su vehículo, le consultamos sobre el tema. Todos los hombres y mujeres pueden hacer lo que ellos decidan de su vida sin atentar contra la tranquilidad de los demás. Se habla, no hacemos discriminación de mujeres, varones, políticas, religiones, pero sí queremos que nos aclaren qué es lo que quiere decir la orientación sexual. ¿De qué se trata? ¿De hombre con hombre, de mujer con mujer? Pero vos sos libre de tener un novio y un esposo también si querés. Pero que no pretendan que nosotros le legislemos para que se casen los hombres. Al menos no está en nuestra postura. Hay otra gente que está de acuerdo con eso. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero eso no quiere decir de que nosotros nos opongamos a que hagan lo que quieran de sus vidas. Absolutamente. También conversamos con él respecto al tema del servicio militar y la intención de volver a aplicar su obligatoriedad. Bóveda considera que la objeción de conciencia debe continuar, que es válida y que debe permitirse la abstención al servicio militar. Está bien. Yo digo que está bien. La ley del servicio militar obligatorio no está derogada. Pero en el caso de objeción de conciencia, mi distinguido amigo, uno tiene que prestar servicio a la patria en algún lugar. Por ejemplo, siendo bombero voluntario, cuidar a la gente en su ancianidad, tercera edad, ir a hacer limpieza en la municipalidad. Algo tiene que hacer. Yo no te digo que haga un año, pero por lo menos 3, 4 meses de servicio a la patria y que coste y que se le dé un certificado de que cumplió con su obligación. Mucha gente físicamente luego no está en condiciones de estar sujeto a entrenamientos físicos de alto nivel. Imagínate, cruzar a la carrera un alambrado de 5 hilos del último alambrado y tenés una pancita prominente, no va a pasar nunca. Tenés que estar a la cabeza. Síganme, en inglés, follow me. La charla con el senador Bóveda fue muy distendida durante el viaje a Ñuguazú. Mientras conversábamos sobre temas específicos, permanentemente se desviaba para contar anécdotas de su época como militar. Pareciera que le es imposible mantener la concentración en un tema específico porque una simple palabra puede ser motivo para emprender un viaje a su juventud. Le consultamos sobre la propuesta de reducir la edad para el servicio militar obligatorio a 16 años y respondió lo siguiente. No. 16 años no. Muy niño todavía. No se le puede exigir 3.200 metros en un test de Cooper, 10 flexiones de brazo en paralela, 60 abdominales. Es mucho ya para un niño así. Coste que viste en la Olimpiada de Río que... pero uno de 20, 22 años está. Pero exactamente en su postura para exigirle al máximo.
dejarla en un lugar con las coordenadas correspondientes, bajarle en un helicóptero y decirle, dentro de 8 días le vuelvo a buscar aquí mismo. Supervivencia. Muy bien, supervivencia, que tiene que llevar su armamento, su munición y nada más. Él se tiene que buscar la comida, tiene que cumplir una misión de ir una cuadrícula a otra, determinados metros, una navegación en la selva. Ahí se va a encontrar con muchas cosas. Yo he hecho ese curso en el año 71. Un curso maravilloso. Me acuerdo que el comandante era el coronel Stark, o sea, un soldado de infantería de alto nivel. Éramos subtenientes, transposición de curso de agua, desplazamiento en risco, deslizamiento rápido, transposición del río Guaraí, por ejemplo, o Mondaí, que corre a 500 kilómetros por hora. Alguna gente no se animó a cruzar, porque dijo el instructor, no por ser experto en selva alguien se ahogue aquí y armar las balsas improvisadas y cruzar el río. Eso me estarán escuchando ahora y viendo mis camaradas de remesa de la promoción José Jesús Martínez, que hicimos con tanto entusiasmo aquella. Nos hemos formado muy bien en ese sentido. Nuestros instructores eran, pero excelentes. Ya metidos en el tema seguridad, entramos a debatir sobre las estrategias o la falta de estrategias en el combate al EPP. Lejos de plantear una solución armada o un bombardeo, Bóveda prefiere recurrir a un plan mucho más diplomático. ¿Qué es lo más fácil para la lucha contra el EPP? Lo más rápido y lo más fácil. Primero, ubicar el área a través de las coordenadas cartesianas en la carta topográfica o mismo coordenadas geográficas. Ubicar el área, reconocer el área y una vez reconocido el área, cercar el área, estrechar el área. Avisar a la gente que abandone el lugar porque va a haber una acción militar que va a destruir no solo las personas, sino los animales, las piedras, los vegetales, todo, haciendo en un avión de combate nuestro, por más humilde que sea, ponerle una bomba napalm y a tirar ahí en la población. Matar todo. Eso es lo más fácil. Sin falta va a morir algún guerrillero, algún terrorista. Pero eso no es la misión de las Fuerzas Armadas. La misión de las Fuerzas Armadas y de la unidad de combate que está ahí es 2 puntos. Primero, estabilizar el área. Segundo, propiciar la acción de convencer al personal insurgente de que redea su posición. Tercero, restablecer a las autoridades legítimamente constituidas para que cumplan con su función constitucional, por ejemplo, intendentes, gobernadores, concejales, etc. ¿O qué es lo más? ¿Matar? No. Hoy justamente estuvo el secretario de la Organización de los Estados Americanos en la rama de Derechos Humanos y le pregunté, ¿usted está de acuerdo que el éxito de la Fuerza Tarea Conjunta o de las Fuerzas Armadas Paraguayas es matar a los guerrilleros? Nosotros no entendemos profesionalmente qué quiere decir el éxito es matar, destruir. No. El soldado profesional, o si no, sos un asesino. ¿Acaso que porque ellos están tomando las armas y tienen una manera de pensar que la toma del poder es a través de la lucha armada, hay que aceptar que es una ideología y una forma de vida de ellos? Pero nosotros no estamos de acuerdo. Pasamos una tarde entera conversando con el senador José Manuel Bóveda. Más allá de su actividad política, sus posturas, sus polémicas, es un hombre confianzudo que no tiene problemas en contar anécdotas e historias muy íntimas. Un hombre que tiene una historia gigante para cada paso que da o cada objeto que colecciona. Si incorporáramos al diccionario una definición nuestra de la palabra personaje, estaríamos describiendo perfectamente a este parlamentario. Un personaje, dentro y fuera de la Cámara. Síganme, en inglés, follow me. Un combate cuerpo a cuerpo, yo te voy a aguantar 3 minutos. Bien para más. En inglés, follow me.
pero no pido una ley para que me apruebe el beso que le voy a dar al hombre ese con aliento a yaguareté. Juan La Guacha y no lo viste. Y acá hay un hombre, dice Coronel de Estado Mayor José Manuel Bóveda. Te hace así, pues. Ahí. Sí, ¿y el otro? Él es el senador José Manuel Bóveda y más allá de lo pintoresco que pueda llegar a ser, este país se mueve dentro de muchos de estos criterios de militarización. El norte hoy está militarizado y hay un concepto que se maneja de militarización del norte. El senador Bóveda tiene una opinión al respecto. Para mí es definitivamente un fracaso el que hoy se tiene en la lucha contra el EPP. La delincuencia se plantea reducirla de algún modo desde la militarización o desde la posibilidad de que jóvenes vayan obligados ya desde los 16 años, él dice 18, a cumplir con el servicio militar obligatorio, y discusiones que tienen que ver con por qué tener que aguantar determinadas cuestiones dentro de ese ámbito de discusión. Nos acompañan hoy para profundizar un poco más en el tema Aníbal Cabrera, de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo te va? Buenas noches a la audiencia. ¿Qué preocupación te despierta o les despierta de inmediato el hecho de que se plantee hoy como una salida al tema delincuencial, que es el argumento que dan, la obligatoriedad del servicio militar? A nosotros nos parece que en realidad nos estamos yendo a mirar la punta del iceberg. Los problemas que tiene este país y los problemas que tiene nuestra sociedad son mucho más profundos que el tema del servicio militar obligatorio, obligarle a la gente a irse a los cuarteles. Acá hay una ausencia de inversión social, una ausencia de políticas públicas que pueda atender de manera universal a toda la población. Imagínate que tenemos cerca de $215 per cápita fue la inversión social en el año 2014, cuando en países de la región, acá al lado nomás, Uruguay invirtió cerca de $1.400 per cápita en el 2014 en inversión social. Eso quiere decir en salud, en educación, en vivienda, en seguridad social. O sea, yo creo que todo lo que ha planteado el senador en la 1 hora y ya lo que estuvo acá antes hablando, me parece que en realidad las cuestiones estructurales de cuánto efectivamente se gasta en Paraguay, en la población, en salud, educación, vivienda, es lo que deberíamos debatir con profundidad. ¿Cuál es el presupuesto de las fuerzas militares hoy por hoy? Estamos hablando de unos 300 millones de dólares aproximadamente. ¿De cuánto estamos hablando? Es en ese orden, pero para aclararnos, mi respetuoso saludo al señor Acevedo y al señor Cabrera. Me siento muy orgulloso de compartir con ustedes, para la audiencia también, y a los camaradas de las Fuerzas Armadas. Este gasto que se hace, hablaron de 70 millones de dólares, ¿verdad? Es muy poco todavía. Lastimosamente, en el país tenemos esta enfermedad que va a costar miles de millones más. Pero no hay es una enfermedad crónica. Pero no hay justificación en la manera en la que se gasta, senador. Es carísimo. Yo creo que los Estados Unidos en la guerra del Viernes casi fue a la quiebra porque el gasto fue inmenso. El gasto fue inmenso. La guerra de las Malvinas, hay que averiguar lo que pasó. Y también es el gasto en seguridad. No hay luego ahorro. Es un gasto inmenso. Lastimosamente es una enfermedad que Colombia, por ejemplo, la hermana República de Colombia hace 60 años que está, o 70, no sé qué, y sigue gastando. Eso nos vamos a parar. Y bueno, ganarán ellos entonces. Vidal Acevedo nos acompaña también del Servicio de Paz y Justicia. Vidal, al escuchar los argumentos de la intención de la reactivación universal del servicio militar obligatorio, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué pensás al respecto, Vidal? Retroceso de más de 25 o 30 años, ¿verdad? Porque nosotros desde el CERPAC y con otras organizaciones de la sociedad civil, desde más de 20 años que venimos trabajando por el ejercicio pleno del derecho a la objeción de conciencia, creemos que todas las argumentaciones que se dan para implementar este servicio militar obligatorio no tiene razón, no tiene validez, porque
toda esa problemática de argumentación que se da para poder volver a implementar esto, ¿verdad? Que de hecho el servicio militar sigue siendo obligatorio, solo que existe en el párrafo 5 del artículo 129 el tema de quienes declaren su objeción de conciencia podrán hacer un servicio civil, ¿verdad? Bueno, a partir de ahí, entonces que nosotros trabajamos por la difusión de la objeción de conciencia y en ese sentido creemos que toda esta problemática que se da alrededor de los jóvenes que son, llámense peajeros, drogadictos, motochorros y todo eso, es un problema social bastante grave en el cual no se va a acabar ni se va a solucionar con enviarlo a todos los jóvenes a los cuarteles. Para nada. Hay 215.000 a 300.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, los jóvenes que se les llaman nini. Los nini, sí, exacto. Los nini, ¿verdad? Entonces es un problema social bastante fuerte y nosotros también decimos que el servicio militar obligatorio en este país desde el 89 al 2012 ha dejado en luto a muchísimas familias. Nosotros tenemos registrados 147 muertes en los cuarteles, ¿verdad? Y me extraña que el senador Bóveda respetuosamente dice que él no se haya acordado que han muerto jóvenes en los cuarteles. Tenemos condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Gerardo Vargas Areco. Tenemos acuerdo de solución amistosa en el caso de la muerte de Gerardo Vargas Areco, un jinete, de Víctor Hugo Maciel, un jinete de caballería que murió a los 15 años, producto del mal de Chagas, producto de la picadura de la vinchuca, que en condiciones normales ese chico podía haber estado viviendo bien en Pirapeí 70, o en Edelira 70 de donde él era, pero vino a la caballería y un subteniente le descuereó hasta que tuvo un paro cardíaco y murió de un infarto el chico. Ese caso y muchos otros casos fueron llevados en cajones lacrados y la Fuerza Armada le hacía firmar a padres hojas en blanco para que no demanden a la Fuerza Armada. Y los pobres padres que no tenían instrucción académica, la mayoría de estos jóvenes que hicieron el servicio militar y que lo siguen haciendo hoy día, ¿de qué clase son? Son de la clase pobre. Son pobres. La rícora, ¿dónde te apoya el servicio militar? ¿Su hijo hizo el servicio militar, senador? Sí, ¿Sí? hizo. Y entonces el tema Y es pasa... médico veterinario. Pasa porque los jóvenes de la clase pobre nomás son los que hacen el cuartel. El CIMEFOR luego ya era un privilegio porque podía irse el joven que podía llegar hasta el cuarto curso antes, ¿verdad? Hoy día primero de la media y con cualquier edad ya podía irse. Y los jóvenes para deshacerse de esa obligación se iban a los 13, a los 14 años. En este libro que nosotros sacamos, Víctimas del Servicio Militar Obligatorio, tenemos jóvenes que fallecieron, niños de 12, 15, 14 años, que fallecieron producto de las antojadizas. De los antojadizos descuereos. Descuereos de algún subteniente que amaneció mal o que le alteró a su subordinado a la noche estando borracho como oficial de guardia y le dio un disparo en la frente, el caso de Freddy Velázquez, por ejemplo, ¿verdad? Eso, y por muchos de esos No, no. otros casos. Yo respeto mucho la opinión del señor Acevedo. Hay casos. Lo que a mí no me consta es la denuncia ante la justicia ordinaria, ni tampoco militar, y de que haya sido alguien sumariado, procesado y castigado por eso. Mire que yo estoy bien actualizado. Es cierto, otras cosas también sucedieron. Pero antes de seguir le digo que la ley puede ser criticada. Nosotros tenemos la obligación de conocer y de cumplir, pero la ley no puede ser nadie puede propiciar su incumplimiento. Eso es un delito. En cuanto a las bajas que él habla, Asesinatos en muchos casos. asesinatos y no fueron a la Y cárcel. dos desaparecidos. Los dos desaparecidos. Lo que por sería ejemplo. bueno es que el senador se pueda comprometer a leer ese libro, a revisar, ya que él tiene unas buenas relaciones con las Fuerzas Armadas, y ver el caso de cada uno de los chicos que están ahí. Son 147.
hay chicos reclutados con 15 años que fueron asesinados. A lo mejor el senador puede ayudar a que efectivamente las Fuerzas Armadas pueda ser transparente, abierta y rendir cuenta a la sociedad. Y es útil el joven Santiago esto. Estos son los debates que hacen llegar a situaciones verdaderamente útiles. Pero no si mueren acá. Ahora sí ya llegó. No si mueren acá, digo. Si efectivamente se toma el compromiso de transparentar, de hurgar, de conocer cada caso. Y claro, a mí me llama mucho la atención que el señor Acevedo diga asesinato. Sí, claro que sí, hubo asesinato. Nunca toleró eso. 147 muertes, senador, y solamente 8 esos condenados. 147 son asesinatos. Sí, no son asesinatos, son muertes muertes en los cuarteles. No, puede ser accidentes también. Fueron bajo tutela del Estado, senador. Y en ese, por ejemplo, hubo 2 desaparecidos. No puedo tolerar yo que se diga, dos desaparecidos, asesinato así. 2 desaparecidos en el Chaco. 2 desaparecidos, Cristian Ariel Núñez y Marcelino Gómez Paredes. Sus madres son de Caguazú. Hasta hoy día todavía no pueden ir a poner una vela porque no saben qué pasó desde 1998 en el destacamento número 4 Patricio Colmán, que hoy se llama Seferino Gaona, ahora se cambió también, Patricio Colmán. Comandante del batallón 40. Santiago, Acevedo, acá rápidamente nomás. Si uno presta servicio en el Chaco o cualquiera que va al Chaco no tiene una brújula, 5 metros entrar de la ruta y te vas a perder y vas a morir. ¿Sabes cuánto? ¿Saben cuánto audiencia y senador Bóveda se le multó al subteniente que estaba a cargo de esos chicos? El subteniente Blas Vera, hoy día no sé qué jerarquía debe tener. ¿En qué año fue? 1998. Ajá. Entonces, probablemente sea coronel, probablemente ahora el Blas Vera. ¿Él fue el asesino? No fue el asesino, fue el que estaba al mando de donde desaparecieron esos chicos. Desaparición forzosa, acuerdo de solución amistosa. No se consiguió tener justicia acá en Paraguay. Eso. No me oyen votado, ¿eh? No, y entonces, ¿sabe cuánto se le multó? 24 jornales se le multó. 24 millones de guaraníes se le multó por la desaparición de estos chicos. Una bofetada para Ñalula y para Ñazulma. Y también otro niño, Pedro Antonio Centurión, que era argentino, igual lo reclutaron, murió, le llevaban a Luque, a su mamá, doña Semproniana, y le dieron en un cajón que era una caja de manzana. Los vecinos agarraron y quemaron por esa actitud de las Fuerzas Armadas. Casi tuvimos una cuestión diplomática con Argentina porque ese niño, Pedro Antonio Centurión, era argentino. Igual las Fuerzas Armadas lo reclutaron. Estos chicos desaparecidos, sus datos fueron adulterados, senador. O sea, me extraña sobremanera. Me extraña sobremanera que usted no sepa, ya que usted ha dicho que usted dice que es un militar activo todavía, ¿verdad? Claro. Me extraña sobremanera porque estos casos... Me extraña que no le hayan demandado al comandante en jefe. Se le demandó al Estado paraguayo porque en Paraguay... No, el Estado no es el comandante en jefe. Sí, ya sé, senador, pero no han podido responder a estas cosas en las instancias nacionales. Se han agotado las instancias y se ha recurrido al sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, por esa vía se ha podido reparar, pero hasta hoy día todavía no se ha podido ver quiénes son los culpables de esas muertes. Preparamos un material con respecto a las tiene muertes. Que demandar al comandante en jefe, el único responsable de las Fuerzas Armadas. Nadie se anima nomás. Preparamos un material con respecto a las muertes en las Fuerzas Armadas y queremos compartir con ustedes. Yo tengo la... Saber la cantidad de personas que murieron en los cuarteles del Paraguay desde la noche del 2 de febrero de 1989 sigue siendo un misterio. Casi no existen cifras oficiales y las que hay no parecen del todo creíbles. Investigaciones de organizaciones civiles como el Servicio de Paz y Justicia del Paraguay, SERPAJ, hablan de un total de 147 soldados fallecidos en los cuarteles desde 1989. Los casos están documentados. Durante los últimos años, los casos han disminuido, como también disminuyeron los jóvenes que se presentan a cumplir con el servicio militar obligatorio. Este año apenas egresaron del CIMEFOR un poco más de 100 jóvenes. Esto obedece a la incorporación de la figura de la objeción de conciencia consagrada en la Constitución de 1992 y a otros motivos, como controles médicos de ingreso más rigurosos
y la prohibición de la admisión de niños soldados en los cuarteles, práctica común en tiempos de la dictadura. De las muertes ocurridas durante el servicio militar obligatorio, sacando del análisis las ocurridas en el 2 y 3 de febrero de 1989, se encuentra una gran variedad de situaciones. En general, los fallecimientos no fueron revisados debidamente en ninguna instancia. Según datos de Serpag, solo el 70% de los casos fueron investigados en la justicia y solo hubo 8 condenas por muertes. En el 81% de los casos investigados no se logró determinar ni establecer responsabilidades. Las muertes fueron consideradas como accidentes o como imposibles de ser atribuidas a alguien. Varios de los casos de soldados muertos en los cuarteles fueron llevados a instancias internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha realizado observaciones importantes y ha mediado entre el Estado y los familiares de jóvenes fallecidos durante el servicio militar. Uno de los casos emblemáticos es del joven Víctor Hugo Maciel, quien falleció por el sobreesfuerzo realizado durante un descuereo. Víctor Hugo tenía 16 años y estaba cumpliendo su servicio militar en la Primera División de Caballería en octubre de 1995. Ingresó al cuartel sin la debida inspección médica. Víctor Hugo no aguantó una rutina de ejercicios indicada como castigo y se desvaneció haciendo payasitos. Fue llevado al Hospital San Jorge. Llegó sin vida. La autopsia señala que Víctor Hugo falleció de muerte súbita. Los médicos también indicaron que él debió ser exonerado del servicio militar obligatorio por posibles problemas cardíacos. En marzo del 2006, el Paraguay asumió la responsabilidad en la muerte de Víctor Hugo. El daño es irreparable. El Estado también pidió disculpas en 2008 por la muerte del soldado Gerardo Vargas Areco. El perdón tampoco llegó por propia reflexión, ni por la actuación de la justicia paraguaya. Fue a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien condenó al Paraguay. Vargas Areco era un niño de 15 años cuando fue reclutado. Murió de un disparo cuando, según las fuentes oficiales, intentaba huir del cuartel. Su cuerpo tenía varias lesiones, además del balazo que lo mató. Quien disparó, un cabo de nombre Aníbal López, fue sobreseído. En febrero del 2016 se cumplieron 18 años de la desaparición de los jóvenes Marcelino Gómez Paredes y Cristian Ariel Núñez. Prestaban servicio militar en el destacamento Patricio Colmán, en el Chaco paraguayo. Ambos tenían 15 años. Fueron reclutados ilegal y forzosamente. Los militares adulteraron documentos para poder inscribirlos. El Estado, a instancias de la Corte Interamericana, asumió la responsabilidad por la desaparición forzosa de ambos chicos. La versión oficial fue que ambos salieron a capturar a una vaca que había escapado. Nunca volvieron. Sus cuerpos hasta hoy no han sido encontrados. Otro caso emblemático en donde el Estado también se vio forzado a pedir perdón es el de Pedro Antonio Centurión, ocurrido en el año 2000. Argentino de nacimiento, fue llevado por la fuerza a cumplir el servicio militar con solo 13 años. Pedro fue muerto de un balazo. No se hizo una investigación seria. Para que pueda estar en el cuartel, se falsearon su fecha y lugar de nacimiento sin vergüenza alguna. La muerte del niño evidenció la criminalidad de quienes lo llevaron al destacamento Vista Alegre. Las muertes en los cuarteles, además de dolor, dejaron en evidencia que bajo ninguna circunstancia parecen ser los lugares más aptos para los jóvenes del país.
En una idea militarista, existen personas que siguen pensando que son los cuarteles los lugares donde los jóvenes deberían recibir educación, dejando postergada la escuela a un lugar secundario. También se suelen esbozar el patriotismo y la corrección como valores inculcados en los cuarteles, como si en el país no existiesen ejemplos de militares antipatriotas, corruptos e involucrados en los más diversos delitos, como para desmoronar la idea de que son ellos, los militares, la reserva moral del país. Pese a la gran cantidad de muertes ocurridas ya en tiempos democráticos, las fuerzas militares no se prestaron nunca a colaborar con la transparencia que exigen situaciones graves como los fallecimientos. La institución, pese a que ha mejorado ostensiblemente en varios aspectos desde 1989, aún no ha demostrado el respeto irrestricto a la vida y a los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional. Tampoco entiende la milicia el valor de la transparencia en la vida pública y hasta hoy intentan que no salgan a la luz normativas, expedientes y documentos que pueden ayudar a aclarar distintos aspectos, escudándose en un secretismo que solo se justifica en torno a los grandes temas de seguridad nacional. Este es un resumen, senador, de lo que precisamente tiene que ver con las muertes en los cuarteles, y me parece que también es interesante el abordar este tipo de casos. Porque si hoy estamos hablando de una bajísima respuesta por parte de la ciudadanía en general a las convocatorias que se hacen para el servicio militar obligatorio, también hay una desconfianza de por medio que genera eso. O nunca se preguntaron por qué la gente no va al cuartel, por ejemplo. ¿Por qué hay que hacer grandes campañas con todas esas bondades que se tiene, que usted describía, que usted mencionaba, para que la gente vaya al cuartel? ¿Por qué la gente no va al cuartel? Va también al cuartel. Y hay efectivos, no el ideal, porque el mismo presupuesto exige de que se regule también eso. No es tener un pelotón de 45 jinetes que un pelotón de 10 jinetes. Es muy diferente el gasto también. Pero como acabamos de ver, niños de 13 años, de 15 años, de 16 años, del año 98, 2000. ¿Y por qué no se le mandó al comandante en jefe? Lastimosamente yo ya no estaba más también en las Fuerzas Armadas. Me sacaron ya. En la época yo que prestamos servicio, les puedo asegurar que me presenten, a no ser que sea una muerte, una baja administrativa. Pero ¿A qué le llama la atención? Yo no entiendo que una baja administrativa. Se murió alguien, le comió un tigre, vamos a hablar de lo que es la baja administrativa. ¿Quiere saber, señor Cabrera, qué quiere decir eso? Me parece nomás que es bajarle el tono a la gravedad de la situación. No. Se murió una persona. Bueno, pero, no puede ser una baja administrativa. Baja administrativa es, señor Cabrera. Yo me voy y digo, no quiero más ser soldado, no quiero ser más oficial y me doy de baja. Yo entiendo eso como una baja administrativa. El servicio es voluntario. Nadie puede exigir. Te estoy dando un ejemplo de qué entiendo por baja administrativa. ¿Cuál es? Yo te voy a explicar técnicamente y en pequeño. A mí lo que me parece, Santiago y audiencia, es que acá tenemos reclutamiento de niños, datos falsos, no hay cuerpos. Esa es una buena propaganda contra la Fuerza Armada. Es una propaganda que se hace la Fuerza Armada Eso sola. que están diciendo que murieron, yo no discuto absolutamente nada. Y usted como senador de la Nación debería de tomar esos datos y poder ver. Propaganda de lo que es la esencia de la Fuerza Armada. Yo estoy de acuerdo que ustedes piensen diferente. Pero la esencia de la Fuerza Armada no es le estoy diciendo que la baja administrativa salud, es normal. El dentista, el odontólogo, eso lo tiene que prestar el Ministerio de Salud, lo tiene que prestar el Ministerio de Educación. Pero gane usted las elecciones entonces para poder imponer. Yo no estoy candidato a ninguna cosa. Bueno, por eso le digo. Santiago, acá hay una cosa súper clara. Desde que asumió este gobierno, a mansalva contra el presupuesto de la Secretaría de la Niñez, por ejemplo, bajó en un 13%. O sea, si al ente rector, que tiene que proteger y cuidar a los niños y adolescentes de este país, se le ha bajado desde que asumió este gobierno, que es de, su partido, no es de su partido, ¿verdad? Usted es de otro partido, no me acuerdo de qué partido es. Pero del partido de gobierno actual,
bajó en un 13%. Yo soy del partido de UNACE. Perdón, pensé que era Colorado, disculpe. Entonces, eso tiene que preocuparse el senador de cuánto invertimos en educación y en salud para que no haya niños en situación de calle, para que no haya niños que mueran. Pero no me tome como conejito y a mí. Yo te puedo decir, y te quiero dar la explicación, señor Cabrera, respetuosamente, qué es una baja administrativa y qué es baja de combate tratándose del servicio militar. Cuando uno es empleado en combate y es dado de baja por muerte, por una herida de bala, ese es baja de combate en el combate. En el primer día hay un porcentaje, en el segundo día hay otro porcentaje y así sucesivamente. La baja administrativa puede ser que se le derrame el tacho de agua caliente al soldado ranchero y se queme y que a consecuencia de eso le tome una infección y muera. Esas son las bajas administrativas. Claro, a lo que apuntan nada más ellos, senador, y yo suscribo también. Pero ya le digo ya, eso yo no discuto. Lo que le pasó a los niños. Me parece pero todo el mundo se calla, pues. Todo el mundo se calla. No se callaron. Y no le demandaron al comandante en demandamos jefe. al Estado paraguayo. ¿Por qué no le demandaron entonces a Basmosi? No le demandaron amistosa. a, ¿cómo se llama ese? Las González demandas Maki. no son personales, Esos son comandantes de las Fuerzas es contra el Armadas. Estado. A ver, acá hay un problema que siempre tenemos cuando debatimos sobre los derechos humanos, que es que la gente confunde y cree que los derechos humanos son de un sector nomás o de las organizaciones sociales. Por favor. Acá el único que puede violar los derechos humanos es el Estado paraguayo por medio de sus funcionarios en cualquiera de sus ramas, ya sean electos o administrativos. Ellos son los responsables Lo que violan de garantizar de los derechos humanos, los derechos por ejemplo, humanos. de los niños, es un violador que acaba, el año pasado le violó a un niño. Eso es un crimen. No es una violación de derechos humanos. Eso es un crimen que tiene que ser investigado, que tiene que ser castigado a la persona. No es violar los derechos humanos. No es violación de derechos humanos. Y el padre es un crimen. y el derecho del padre. Es un crimen. Pero nadie discute que no sea diferente. crimen. Los derechos humanos es el Estado paraguayo o cualquier Estado en cualquier parte del mundo que haya suscrito las cartas de Naciones Unidas, es aquel que tiene la potestad de poder violar los derechos humanos. Los derechos humanos son violados cuando se le viola a un niño. Y todo es un crimen. Y que no discuto que no sea crimen, pero el crimen hace que se violen los derechos humanos, es un crimen compañero. penal. Todas esas muertes, senadores, Santi, audiencia, todas esas muertes fueron violaciones de derechos humanos, ya que esos niños estaban bajo bandera. Esos jóvenes estaban bajo bandera, bajo tutela del Estado. Eso es responsable el comandante en jefe. Entonces, y no hay otro responsable. También hubo personas que eran responsables particularmente también cuando eran comandantes de esa unidad, ¿verdad? Pero no se pudo pues lograr el tema de la justicia a nivel nacional. Entonces, nosotros estamos bastante preocupados porque se quiera nuevamente incluso bajar la edad e incluso sacar un derecho humano fundamental como es el derecho a la objeción de conciencia. Usted está aprobado. ¿Ustedes tienen alguna idea, algún plan como para impedir que eso suceda? No, se tiene que modificar la Constitución Nacional. Nosotros además hemos presentado varios proyectos al Congreso como para modificar el artículo 129 de la Constitución Nacional. Ya hemos preparado una propuesta de enmienda en la cual ya el servicio militar será voluntario y podrá ser prestado de los 18 años cumplidos. Y entre otras cosas más se prohíbe el servicio militar no determinado en la ley o para beneficio o lucro particular. Se garantizará el derecho a la objeción de conciencia para quienes lo presten. Señora Acevedo, ahora vas a tener la oportunidad brillante, tenés tiempo todavía, va a haber una convención nacional constituyente, una reforma constitucional o enmienda, y entonces aprovechá ahí para meter. Esperemos también que no sea un retroceso, porque imagínense ¿Ustedes ya tienen la certeza de que va a existir esa reforma constitucional? No, yo voy a votar para que sea. Imagínese Porque usted estoy de acuerdo con el fin de la reelección. Claro, estoy de acuerdo con la reelección. Y en esa oportunidad también hay otras personas que piensan iguales y otras que no piensan iguales. Y vamos a ver quién gana. El pueblo tiene que ganar. Santiago. Por eso que nosotros queremos la enmienda también, porque participa el pueblo a través de un referéndum. Santiago, en este país, de cada 100 personas, 38 son niños y niñas que tienen menos de 18 años. La mitad de esas personas, esos niños y niñas, viven en situación de pobreza. Eso quiere decir que estamos hablando de más o menos cerca de 850 mil niños y niñas que vamos a llevarle al cuartel para que tengan salud, educación, odontólogo. También hay ahí, señor Cabrera,
también. Sí, pero no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Y el Estado paraguayo hasta la Fuerzas fecha, Armadas, durante este gobierno, entregó 15.000 casas ya. Yo lo que pienso es que el Pero eso es presupuesto... harina de otro costal. Nosotros estamos hablando de las No es Fuerzas importante Armadas. eso. No, claro que es El importante. techo no es importante. Claro que sí, muy importante. Acevedo, no te senador. enojes. Yo no te estoy digo esto enojando. para enojar. No, El yo pensar para nada. diferente no hace posible. No, por Acordate favor. que el Papa Francisco dijo, mientras estemos acá y podamos dialogar, es ya un progreso. Yo aplaudo que usted esté aquí, no, por ejemplo, la que esté llevando, impulsando este proyecto, por ejemplo, la diputada Carísimo. Pero Ella todavía... es liberal, dice, y está atentando contra uno de los principios liberales más grandes que pueda tener el liberalismo, que es la libertad de conciencia. Y arrear chicos para Ustedes llevarlos al están Chaco. claramente... Es muy simpático. Ustedes decían claramente Acompañe que yo al Chaco para esto que me consideran moche. un retroceso. Totalmente. Es un Que retroceso. esto consideran un retroceso. Un retroceso. ¿Usted qué considera, senador, el hecho de que se plantee la posibilidad de universalizar el servicio militar obligatorio? ¿Es un retroceso? ¿Es un avance? ¿Cómo lo ve usted? No, nosotros no tenemos ningún problema en ese sentido. El problema está bien claro. La Constitución visualiza que el servicio militar es obligatorio y que todo paraguayo tiene la obligación de prestar servicio para la defensa de la patria. ¿Y en el En cuanto a los párrafo extranjeros que viven, deberá tener un tratamiento especial. Y en el párrafo quinto dice, quienes declaren su objeción de conciencia podrán hacer un servicio en beneficio de Por la eso población la civil. ley 4013 13/10 del año que 2010 es inconstitucional. reglamenta eso. Que es inconstitucional, tiene un Consejo Nacional de Objeción de Conciencia que Sí. se presenta como un tribunal de inquisición, como un No, tribunal es de así. conciencia. ¿Sabes Sí, qué, Acevedo? senador. Nunca se puso Nunca en funcionamiento. Claro. ¿Por qué? Porque es inconstitucional, senador. Porque Es inaaplicable. ese Consejo Nacional... Podés va a criticar la tener- ley, va a podés tener- criticar, va a pero tener no suprapoderes. propiciar su desobediencia. Imagínese usted que Eso dice alguien- la Constitución. Podemos claro que sí. propiciar la desobediencia senador, también. imagínese- Uno puede ser desobediente, uno tiene derecho a la desobediencia civil. No, si no, yo la creo que Constitución una dice ley que no. está mal, Incluso a rebelarse Podés de la criticar Constitución. La y Constitución dice podés eso. propiciar una modificación a través de la reforma. No hay ningún inconveniente. Pero mientras sea la Constitución una ley, uno no puede dejar de cumplir. Eso es la democracia. Lo que O nosotros- si no, vamos a implantar Senador, la dictadura. ¿usted estaría de acuerdo, por ejemplo, con esta modificación que acaba de leer, que menciona la posibilidad de hacer plenamente voluntario el servicio militar, por ejemplo, y no obligatorio? Puede ser también. ¿Y usted cree que va a tener Claro convocatoria que sí, de todos que modos? puede ser. No sé si va a ganar, pero puede ser Pero también. cree que va a tener convocatoria, que la gente voluntariamente Sí, sí, iría a sí. hacerse militar. Sí, yo ¿Por creo qué? que sí. ¿Por qué, senador? Y creo que sí, porque el pueblo paraguayo, la historia del pueblo paraguayo tiene mucho que ver en eso. Las raíces, quiere decir, muchísimo la historia. Nosotros somos herederos legítimos de las tradiciones y glorias, pero legítimos depositarios de eso. Y yo creo que la familia también juega un papel muy importante. Eso que sea obligatorio y voluntario, muy bien. Yo creo que se puede discutir eso y ojalá que se llegue a una solución. Senador, por último, sea- ¿usted cree que se debería volver a aquella época en la que en la calle, por ejemplo, se miraba si es que si la gente en general hizo o no el servicio militar? Si es orden de un juez competente de tenerle a una persona para ver sus documentos, sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero nadie puede detenerte a vos si vos estás caminándote tranquilamente y va a ver tu cédula de identidad. Pero como ni antes, la baja, por ejemplo, a ver dónde está su baja, muéstreme su documento. No, eso ya pasó a otra Sí, el etapa, año ya pasado nomás el perimido ya es. El general Migdonio Godoy, jefe de reclutamiento, de dirección de movilización y reclutamiento, quiso que todas las empresas envíen su lista de jóvenes de 18 a 50 años para ver si eran objetores de conciencia o hicieron el servicio militar. Toda la ciudadanía salió en contra de ese. Al final, ¿qué hizo el Pero ¿y dónde presidente está eso? de Yo facto? también salgo en contra de El eso. presidente de facto agarró, no conocía eso, se conoció por medio de medios de comunicación. ¿Quién era el y presidente de facto? El presidente de facto, Federico Franco. Entonces, ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Qué bárbaro. Pero Eso fue no un vaya a golpe, decir. senador. Claro que fue un golpe, senador. Eso fue legalmente constituido. Y eso vamos a discutir en otro estamos- programa. fue legalmente un golpe. Estamos muy mal, Legalmente, Santi, y hombre. audiencia. La Fuerza Armada... 39 votos tuvo en senadores. Hoy día la Fuerza Armada, y usted estará de acuerdo conmigo, senador, la Fuerza Armada tiene establecido en la Constitución Nacional sus funciones, resguardar la soberanía nacional y también a la autoridad Tengo que hacer la legítimamente pausa. constituida. Tengo No que se hacer la dijo pausa, nada senador. sobre
la ¿Y para qué modificación hoy? porque quieren la reelección, ellos porque quieren llevarle a su candidato de nuevo. No, para no nada, tenemos ningún nosotros candidato. No tenemos ningún candidato. No sé Es de más, qué habla. la ley 5036 es inconstitucional. Es la utilización de las Fuerzas Armadas en seguridad interna. Eso compete a la Policía ¿Podés Nacional. criticar la ley? Sí, y ahora mismo Pero no esa ley propiciar su 5036 desobediencia. es inconstitucional. Tengo que hacer la pausa. Senador, te agradezco mucho por estar con nosotros. Muy amable, gracias por acompañarnos en la emisión de hoy de AAM. Muchas gracias, muy amable, y yo creo útil este debate. No es acalorarse ni nada, cada uno podemos presentar nuestras posiciones y que la calma reine y la inteligencia por nuestra patria. Sobre todo la inteligencia. Porque yo estoy seguro que yo me voy a retirar ahora y no me van a bajar la caña por eso, ¿verdad? Ya estamos cerrando el programa, senador. Le agradezco por estar con nosotros. Bueno. Hacemos la pausa, venimos en breve. Bueno, gracias, Santiago. Gracias, senador. Gracias. ¿Y por qué estamos hablando de este tema? ¿Cómo es que surgió instalar de vuelta esta propuesta de la obligatoriedad del servicio militar, la objeción de conciencia? Todo surge a raíz de la sensación de inseguridad y los números que hablan de una ola de inseguridad y la percepción misma que tiene la gente, que quedó demostrada en los últimos días en estos análisis que se hicieron en torno a los 3 años de Horacio Cartes. El tema de la inseguridad, no solamente en el norte del país, también en las ciudades de nuestro país. Todos los días, los diferentes medios de comunicación nos muestran el cotidiano robo, el asalto, el homicidio del día. Ningún departamento del país se salva. En Asunción y las ciudades del departamento central tienen la característica de ser perpetrados por los delincuentes en motocicletas. Amambay es el departamento con la tasa más alta de homicidios. Alto Paraná e Itapúa son otros departamentos que registran numerosas denuncias de hechos punibles concernientes a la inseguridad, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior. Esta misma dependencia asegura que existió una reducción de los niveles de violencia y delito en un 15% respecto al año pasado. Cifra que no resulta ser tangible de acuerdo a lo que se observa diariamente. El propio Ministerio del Interior ha desarrollado una línea de base esperanzado en encontrar una solución al flagelo de la inseguridad reinante en las calles. El Ministerio es consciente de los males que giran en torno a los hechos de delincuencia. Conoce los niveles de desigualdad, la baja confianza en las instituciones, la sobrepoblación carcelaria, los altos niveles de violencia intrafamiliar y además la falta de oportunidades para personas con escaso nivel de desarrollo humano. Otra cara de la inseguridad es la que azota al norte del país, donde un grupo de poco más de 20 criminales decide a su antojo quién debe ser secuestrado o perjudicado. Dicen defender al pueblo, pero sus víctimas son policías o productores. Por este grupo aumentó la presencia militar en la zona mediante la Ley de Defensa Nacional. Muchos pretenden que este combate desplegado en el norte también se dé en zonas urbanas del país. Con poco más de 3 años del acompañamiento de los efectivos militares en la zona de influencia del EPP, no se han observado resultados exitosos ni se ha logrado la liberación de los 3 secuestrados. Más allá de la articulación de la ACA y la eliminación de algunos integrantes del EPP. El propio Ministerio del Interior ha admitido el fracaso en su lucha ante este grupo. Los reiterados cambios de los principales referentes, la complicada línea comunicacional y el manejo poco claro de los recursos lo demuestran. Existen otras batallas perdidas y que aún no cuentan con una posible solución a corto plazo, como los errores de procedimiento realizados en su momento por la Senat, donde una familia de productores fue perjudicada. También la existencia de policías que mediante la extorsión y el abuso de poder buscan atemorizar a la ciudadanía. Si no se encuentran soluciones a esta problemática y solo observamos cifras que no se traducen a la realidad, entonces,
¿Qué es lo que mantiene en el cargo a un ministro del Interior por más de 3 años? Bueno, estamos cerrando esta parte de AAM. Antes quiero hacer un par de consideraciones. Yo vengo de una familia donde absolutamente todos son militares. El único que no terminó siguiendo la carrera militar fui yo. La libertad con la que me educaron realmente es hoy probablemente el mayor de los legados que me dio mi familia. Ahí no había una cuestión de disciplina en términos de castigo, no había una cuestión de disciplina en términos de obediencia de vida. Mi manejo siempre fue un manejo en absoluta libertad y en absoluta independencia. Y ese es un legado que yo tengo que reconocer el doble, habiendo sido criado en una familia básicamente de militares. Pero no porque tenga esa raíz militar implica que incluso en el seno familiar se cree que el cuartel tiene que ser el lugar que reemplace o la educación familiar, por un lado, o en contrapartida, el rol del Estado a la hora de brindar todo eso que decía hace rato el senador Bóveda, se brinda en un cuartel. Yo creo que si queremos bajar los niveles delincuenciales, más que pensar en un cuartel, deberíamos estar pensando en cuál es el acceso a una educación de calidad universal y gratuita que le estamos dando a los niños y niñas de este país. Si de verdad acceder a una educación de calidad le cuesta cero a mamá o a papá a la hora de enviar a su chico a la escuela. Probablemente el sistema educativo paraguayo podría permitir personas mucho más formadas, educadas, que tengan la posibilidad en un futuro de un acceso laboral, porque están capacitadas, si es que los padres no tienen que pelear por un cupo en un colegio, en una escuela de referencia que le queda muy lejos, sino que tienen la posibilidad de enviar a la escuela de la esquina de su casa, porque ahí la calidad de esa escuela pública es igual o superior que cualquier otra escuela en la que uno tiene que andar pagando como para poder acceder a determinado tipo de educación, comodidad y sobre todas las cosas, calidad a la hora de educarse. El generar fuentes de trabajo es fundamental dentro de la discusión de la reducción de los niveles de delincuencia. Lo que no se resuelve desde esa perspectiva, no se resuelve con el castigo, si es lo que se plantea por parte de la diputada Carísimo. Porque ella, yo tomo su razonamiento, y su razonamiento es: los que no quieren educarse tienen que irse al cuartel. Ese es el razonamiento del cual partimos a la hora de un proyecto como este que se está proponiendo. Yo no vengo aquí a decir la educación militar no sirve, porque así como existen cosas absolutamente rescatables de ese estilo de disciplina, y cuando hablo de disciplina no hablo del garrote, estoy hablando de determinadas cuestiones que tienen que ver con la formación que se puede dar en casa también, de la que yo no puedo renegar porque finalmente vengo de una familia, de un seno militar. Pero en contrapartida, en lo que jamás podría llegar a estar de acuerdo es en el abuso de poder, en los castigos que se puedan llegar a dar y mucho menos en la justificación de aquellas bajas administrativas llamadas a la hora de mencionar gente que murió efectivamente en servicio militar. Ese tipo de cosas no podemos tolerar. Y sí sería un retroceso el creer que el rol del Estado en general se puede resolver en un cuartel. Las escuelas deberían ser prioridad en el debate. La calidad de las mismas deberían ser prioridad. Que no se caigan a pedazos deberían ser prioridad. Esas son las discusiones que deberíamos tener. O ponernos en contrapartida a mirar por qué es cada vez menor el número de gente que va y sale con muy buena experiencia, según muchos me están diciendo en redes sociales, pucha, mis compañeros, la camaradería y qué sé yo. Yo no aprendí camaradería en un cuartel precisamente. Hoy no estoy saliendo a robar porque tuve probablemente otra educación y otro acceso a determinado tipo de educación. Pero ahí está la base. No podemos trasladar nuestros problemas sociales a la resolución en un cuartel para que alguien aprenda a correr durante 2 horas sin que se canse y si se cansa que sepa manejar su respiración. O sea, esas son las cosas que deberíamos plantearnos y
Cuando planteamos y abordamos el tema en este programa, lo hacemos desde esa preocupación, desde la preocupación de que mucha gente crea que lo que en su casa no es capaz de resolver con educación de calidad o en las escuelas con educación de calidad, le va a poder dejar a un militar o un policía o a quien fuera que le resuelva. Básicamente me parece que es el planteamiento que de alguna manera llevamos como conclusión nada más. Aníbal Vidal, si ustedes quieren agregar algo más, el tiempo es de ustedes. Bueno, yo decirte que creer que la delincuencia va a disminuir porque vamos a meter a todas las próximas generaciones de adolescentes y niños a los cuarteles, me parece que estamos muy errados. O sea, tenemos que efectivamente garantizar, como decías, educación, pero también salud, que haya un centro de salud cercano, que los partos sean atendidos adecuadamente, que las madres se dejen de morir en los quirófanos cuando están dando a luz, que las niñas dejen de ser madres. En este país hay un montón de niñas y adolescentes que deberían de tener acceso a otros derechos, sin embargo se les niega al haber sido violadas, y eso no es una violación de derechos humanos, eso es un crimen. Violación de derechos humanos sería que el Estado le obligue a todas esas niñas a efectivamente ser madres y hacerse cargo de esa nueva situación o ese nuevo rol. Y la otra preocupación que tenemos nosotros, que compartimos acá con el CERPAT, es lo que pasa en la zona norte. La cantidad de recursos que se destina a la Fuerza de Tarea Conjunta y a cómo viven las comunidades de la zona norte del país, al reclutamiento forzado por grupos no estatales, ACA, EPP, lo que se llame, están reclutando adolescentes y este Estado, el Estado paraguayo, no está reconociendo eso. Sin embargo, vemos que luego adolescentes, niñas, son imputadas como apoyo logístico por la Fiscalía, son incomunicadas por más de 48 horas sin hacerle una comunicación a su familia. Y esto lo hemos demostrado junto con el CERPAT y también junto con el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura. De esas cosas necesitamos hablar, Santiago. Y también necesitamos saber que esto de la reincidencia que hablaban también antes sobre los motochorros y compañía, nosotros hicimos una investigación con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en el 2014, lo publicamos el año pasado, y sabes que de los 400 chicos que estaban privados de libertad en centros educativos, solamente el 5% tenía una condena. El 95% estaba esperando que alguien le diga qué tenía que hacer, sin embargo seguía encerrado ahí, un defensor público no existía. Entonces, la responsabilidad no es solamente del Ejecutivo, es del Poder Judicial, del Poder Legislativo, y es también de toda la sociedad de poder comprender efectivamente que el garante de los derechos humanos en este país y en cualquier país del mundo es el Estado. Gracias, Aníbal. Muy amable. Vidal. Sí, realmente los jóvenes en este país se le tiene que dar mejores horizontes, no precisamente el cuartel, ¿verdad? Entonces, si se focalizan las políticas públicas, las políticas sociales en poder hacer el foco a esos más de 300.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, vamos a estar saldando una cuenta para el futuro demasiado importante. Entonces, el tema pasa porque también se cambia el paradigma de defensa. Hoy, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos que defender como sociedad? Es una educación con calidad, salud integral para todos, reforma agraria, que las tierras malavidas pasen a los verdaderos dueños de la reforma agraria, no esos 7 millones de hectáreas que se dieron durante la dictadura, que hasta hoy día todavía no se ha dado a los verdaderos dueños. También que los campesinos tengan buenos precios en su producto, que tengan camino de todo tiempo, camino en buen estado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que defender, con una visión en donde la defensa de los derechos humanos sea la dignidad de la vida. Eso es lo que nosotros propugnamos, y no precisamente para que los jóvenes, si no hagamos del Paraguay un cuartel, ¿verdad? Gracias, Vidal, muy amable. Hacemos la pausa, a la vuelta venimos con el cierre de esta misión, ya venimos.